Vamos a hablar acerca de algo que le está preocupando mucho a los contribuyentes hoy en día, y son los famosos PCR tributarios. ¿Y qué son estos famosos PCR? Antes estuvimos hablando de PCRs de la prueba para saber si teníamos COVID-19, pero hoy estamos hablando de una prueba, pero no del COVID, sino de una prueba tributaria. Estos famosos planes de controles rápidos que está realizando la Administración Tributaria a todos los contribuyentes en estos días. Ahora, es importante indicar paso a paso de qué se trata, porque está generando mucha expectativa. Entonces, en primer lugar, no se trata de un nuevo anexo, algún nuevo requerimiento de información que la Administración Tributaria le está haciendo a todos los contribuyentes. No se trata de algún tipo de control efectivo, algún tipo de determinación tributaria especial, para nada. Dicho por el propio director del Servicio de Rentas Internas, el señor Briones, lo que está haciendo la Administración Tributaria en realidad es utilizar de forma efectiva la información que ya tiene, los cruces que siempre se han estado realizando. Por ejemplo, se hablaba acerca de los anexos transaccionales, de las declaraciones que nosotros presentamos, se habla de la información de terceros, que tiene compras, pues alguien hizo una venta y viceversa. Si usted hace ventas, alguien tiene registrada como compra. De igual manera, hay mucha información que le llega al Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, está el anexo ROCTEP, que lo emiten los bancos y tiene que ver con el movimiento bancario de los contribuyentes. Y hay mucha otra información de notarios, etcétera, información que le llega a la Administración Tributaria, y ellos mismos, en el pasado, inclusive en el presente, están haciendo más requerimientos de información. Seguramente quien está viendo este video ha sido objeto a lo mejor de algún tipo de correo de la Administración Tributaria que dice, por ejemplo, que dentro de la revisión que ellos han hecho encuentran diferencias entre sus declaraciones, entre las declaraciones y anexos, entre sus declaraciones y las declaraciones de terceros. Seguramente en algún momento le llega algún tipo de este correo, algún tipo de oficio persuasivo que le conmine, por supuesto, hacer una sustitutiva, hacer algún pago de impuestos. En muchos de esos casos se recibe información, es decir, nosotros enviamos la justificación al Servicio de Rentas Internas y probablemente la Administración Tributaria con esa información no está llegando al final de este proceso. Y al final de este proceso es la verificación efectiva de que se ha determinado una base imponible y no ha habido el pago correcto o el pago correspondiente. Entonces, esa información es lo que ha dicho el director Briones, el director del SRI, que ahora están uniendo todos sus cruces de información, toda la información que tienen, y obviamente están notificando. Lo curioso es que la notificación está en estos momentos, está llegando a políticos, le está llegando a artistas, le está llegando a futbolistas. Básicamente ellos han evidenciado cuál del gran grupo de contribuyentes que tiene el Ecuador, son los que no están haciendo el pago debido. Entonces, a ellos les está llegando principalmente estos famosos PCR tributarios. Eso no quiere decir que son los únicos y que solamente se está haciendo ese trabajo para ellos, para ese sector. El trabajo es en general, pero obviamente la Administración Tributaria está notificando para recaudar a quienes en el pasado pues no han hecho el pago debido de impuestos. Hay una gran, por supuesto, una gran base de contribuyentes que son formales y que están pagando los impuestos en la justa medida legal. Para ellos, para nosotros, quienes estamos pagando de forma correcta pues el impuesto, siguen igual los mismos requerimientos de información, los mismos cruces de información, pero obviamente si estamos pagando el impuesto correcto, pues no nos van a llegar este tipo de llamados de atención PCR tributarios. ¿Cuánto dice el director de rentas que hasta el momento se ha recaudado? 4.6 millones de dólares en impuestos que están destinados a 67 personas. Imagínense, solamente un pequeño grupo, casi nada del gran universo de contribuyentes, han logrado la Administración Tributaria con estos famosos PCR tributarios recaudar 4.6 millones de dólares, una cifra realmente grande. Ahora bien, es una cifra grande porque el universo o las personas a quienes fue dirigido es pequeño. Pero imaginemos que estos PCRs comiencen a esparcirse por todo lo que es el gran grupo de contribuyentes, obviamente esa recaudación va a aumentar. Ahora bien, correcto,
No es nada nuevo, son los cruces que originalmente los planes de control que ya el Servicio de Rentas Internas de la información que tenía en el pasado le está ejecutando hoy en día. Se está acabando el año 2022 y en el año 2023 el director de la SRI ha dicho que va a seguir y va a comenzar a mandar estos PCR tributarios. Pero hay una base fundamental de estos famosos PCR tributarios que vamos a hablar a continuación. Esa base que mencionó el director Briones tiene que ver con la información que está recibiendo del exterior. ¿Y de qué estamos hablando? De el cruce de información, ¿verdad? Para fines fiscales. Acuérdense que el Ecuador se unió a este foro internacional de cruce de información para fines fiscales y estamos hablando de 149 países alrededor del mundo. Uno de los países que forma parte de estos 149 es Panamá. Y dicho por el propio director de rentas y por muchas otras autoridades locales, pues el mayor o donde se ha encontrado que la mayoría de los ecuatorianos tienen patrimonio en el exterior justamente es en Panamá. Por esta razón es que se están utilizando también, dijo el director Briones, que tiene identificadas 70,000 cuentas en el exterior de ecuatorianos que tienen en el exterior, por ejemplo, puede ser Panamá o cualquiera de los otros 148 países. Pero algo importantísimo que forma parte de este PCR es el acuerdo que hay entre Ecuador y Estados Unidos para recibir información tributaria, información de ecuatorianas, de igual manera, como en el otro caso, los 149 países, de dinero, bienes que tengan los ecuatorianos en Estados Unidos. Toda esa información, dicho por el director del SRI, ya ellos la poseen. 70,000 cuentas, ellos ya la poseen. ¿Qué están haciendo hasta ahora con estos famosos PCR tributarios? Les están enviando notificación. ¿Y de qué tipo de notificación? A los ecuatorianos que ya han identificado. Decirles, mire, nosotros tenemos toda la información de todos los activos, todo el dinero, todos los bienes, todo su patrimonio que tiene en el exterior y que no ha reportado en el Ecuador. Tiene que regularizarlo a través de esta ventaja que tenemos hasta el 31 de diciembre, que es este famoso régimen voluntario impositivo de activos del exterior, donde básicamente le están diciendo a usted, sin ser todo el patrimonio que tiene en el exterior y pague el impuesto, ya no el impuesto a la renta ni el impuesto a salida de divisas, no a ser sustitutivas, sino más bien a través de una tabla, que ha venido en aumento. Entonces, hoy por hoy estamos en el 5.5% de la base de todo ese patrimonio. Pero eso va a terminar el 31 de diciembre. En otras palabras, quienes quieran regularizar sus activos en el exterior exactamente le quedan 15 días para poder hacerlo. Desde el 1 de 2023, dijo el propio director de rentas, que se acabó el régimen impositivo involuntario de regularización de activos en el exterior, el famoso reboot. Se acabó. De enero del año 2023, ahora sí, a esta persona natural que tiene patrimonio en el exterior, pues obviamente le va a hacer pagar el impuesto conforme a la tabla de personas naturales. Y el impuesto más alto del impuesto de esta tabla es el 37% de esos ingresos que podrían estar en el exterior. Ahora, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es el famoso reboot. Este régimen impositivo voluntario y regularización de activos en el exterior tiene que ver con dos tipos de impuestos y hay una acepción, algo importantísimo que tenemos que mencionar en lo que tiene que ver con este régimen. El primero, que se deriva de dos impuestos que no se hayan pagado en el Ecuador. El primero, el impuesto a la renta. Si usted tenía ganancias en el exterior, si tiene ganancias en el exterior, recuerde que estamos hablando de ingresos que provengan del exterior y es probable que ese ingreso nunca lo trajo al Ecuador. Por ejemplo, usted prestó algún tipo de servicio a alguien que reside en el Ecuador, le dijo, yo te voy a pagar en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en el Lloyds Bank, por ejemplo. Le hace el pago en el Lloyds Bank, usted a lo mejor no necesita, en especial si es una persona que no reside en el Ecuador, no le va a exigir una factura como tal. Entonces no emitió factura, el dinero se quedó afuera en una cuenta bancaria del exterior. ¿En qué momento pasó por el radar del SRI? En ningún momento.
Pero la normativa tributaria ecuatoriana establece en el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno que nuestra forma de tributar a nuestra renta es global. No solamente es el impuesto que generamos en el Ecuador con nuestras ventas, ya sea de bienes o servicios, sino tiene que ver con el impuesto que las ventas que se generan en el Ecuador o cualquier otro ingreso que tenga en el exterior. Puede ser, por ejemplo, dividendos de compañías, de acciones que usted tiene en compañías en el exterior. Puede ser puede ser un arriendo que usted perciba de algún inmueble que tiene en el exterior, puede ser la comisión de algún tipo de exportación, puede ser la comisión de algún tipo de seguro si usted es broker, puede ser distintos tipos de comisiones que usted puede recibir. Ese dinero tiene que tributar en el Ecuador, usted tiene que registrarlo en el Ecuador como un ingreso. Cuando usted registre eso como un ingreso en el Ecuador, paga el impuesto correspondiente y se libra de cualquier delito, porque ya vamos a hablar de ese punto. Pero hay otro segundo. El problema es cuando ese dinero se queda en el bank en el exterior. La norma con referente al impuesto de salida de divisas establece que se ha generado presuntivamente un impuesto a la salida de divisas cuando ese dinero no ingresa al Ecuador en 180 días. Entonces, si no lo ingresó en 180 días, estamos hablando de que usted también debe el impuesto de salida de divisas, estamos hablando de un 4% hoy por hoy. Entonces tiene dos impuestos que no ha satisfecho por ese dinero que tiene en el exterior. Uno, el impuesto a la renta, tiene que entrar como parte de todos sus ingresos, hacer el cálculo correspondiente y pagar según la tabla. Y dos, el impuesto a la salida de divisas. Debe haberlo pagado porque ese dinero nunca lo trajo al Ecuador. ¿Se entendió? Entonces usted tiene ahí dos evasiones. Y estas son evasiones porque son dineros, son negocios que debieron haber sido reportados en el exterior. Y ahí viene el segundo punto que es complicado, que tiene que ver con lo que lo dije, el delito. El Código Orgánico Integral Penal establece que cuando hay ocultamiento de ingresos, no los ha declarado en el Ecuador, hay ocultamiento de ingresos, pues eso se convierte en un delito. Es un delito que es penado, obviamente, con pena privativa de libertad. Y de igual manera, cualquier tipo de impuestos que usted no ha satisfecho en el Ecuador. Entonces, básicamente, este famoso reboot, este régimen impositivo voluntario, le está dando la oportunidad a usted de poder regularizar los impuestos que no pagó. Entonces, lo que menciona la normativa es que si usted ya hace la regularización de esos activos, ¿verdad? Entonces usted saldría de este aspecto penal porque está justamente haciendo eso, sincerando lo que tiene en el exterior y pagando el impuesto en este momento a través de esta ventaja que se da del 5.5 de esa base, 5.5%. Pero si no lo haces el 31 de diciembre, pues en enero dicen ya no hay 5.5% por estos impuestos, impuesto de renta y impuesto de divisas. Se va de forma natural a su impuesto a la renta, a los controles, a las determinaciones tributarias que el Servicio de Rentas Internas le puede iniciar, y ahí estamos hablando de multas, recargos, por ejemplo, de un 20% de esa base que el Servicio de Rentas Internas va a determinar, pero eso no es lo grave, porque al final del día igual va a terminar pagando, llegando a un acuerdo mediante la transacción tributaria, y al final puede ahorrarse hasta los intereses, las multas y los recargos si es que llega a esa transacción tributaria con el Servicio de Rentas Internas, que esa es otra ventaja que tenemos. El problema está en el penal. Porque ahora sí que usted está obviamente admitiendo que no pagó los impuestos que debía y eso puede ser considerado como un delito, una defraudación tributaria. Entonces le están dando esa oportunidad. Pero viene un problema. ¿Por qué hasta el momento se ha recaudado, por ejemplo, 60 millones de dólares? Por 1.200 millones de dólares de patrimonio que algunas personas han sincerado en el Ecuador. Pero eso no es lo único. Todos saben, el Ecuador entero, las autoridades, todo el mundo sabe que hay un montón de patrimonio que está en el exterior, ya sea en Estados Unidos o está en cualquier otro de esos países con los cuales el Ecuador tiene este convenio de transferencia de información para fines fiscales, que nunca ha estado en el Ecuador reportado, un impuesto que no se ha satisfecho. Es un montón. ¿Por qué no quieren sincerarlo? Porque vino una sentencia de inconstitucionalidad justamente a ese artículo, a ese régimen, al reboot. La Corte Constitucional se pronunció diciendo que no es posible que una ley determine
que usted pague este impuesto del 5.5 y ya no le debe nadie a nadie más, y que nadie tiene que perseguirlo, al menos por ese patrimonio que declaró en esa acta juramentada, nadie más lo va a perseguir, a sabiendas que ahí hay un posible delito que tiene que ser investigado. Esa es la razón de que muchos empresarios, si bien tenían la intención de poder pagar, poder sincerar ese patrimonio en el exterior, no lo están haciendo. Digo, en una entrevista que le hicieron al director Briones, dijo que está esperando estos últimos 15 días porque la mayoría de los contribuyentes se apuran en los últimos 15 días. Vamos a ver si eso es real, porque les digo, el temor es, una vez que yo declare, me caen encima. Otra cosa que se ha suscitado, es interesante, que al momento de que han hecho esta acta juramentada, han pagado el 5.5% de este último semestre, les están cobrando aparte la contribución del terremoto que iba contra el patrimonio y la contribución también que salió en la ley de simplificación tributaria, la contribución temporal. Entonces se está dando dos pagos adicionales por uno que queríamos hacer, que era el de 5.5, para poder regularizar estos activos en el exterior. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros ante estas circunstancias que se están presentando actualmente? Bien, lo de siempre. Nosotros queremos sincerar nuestras cuentas en el Ecuador y en el exterior y pagar el impuesto debido. Y ahí es donde hay dos visiones. La visión del Servicio de Rentas Internas como ente recaudador, que obviamente su labor es ir tras usted con estos famosos PCR tributarios, con los controles que normalmente está haciendo, para poder determinar la base del impuesto que usted, para saber si pagó lo correcto o simplemente no ha dejado de pagar. Pero también está la visión del contribuyente. El contribuyente que dice, hay un montón de gente evasora, hay un montón de informales que no se logran formalizar ni siquiera con el famoso RIMPE que hicieron. Pero a nosotros, los que siempre pagamos, es que nos están generando toda esa carga fiscal. Entonces, en ambos lados hay, por así decirlo, una suerte de razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por el lado del Servicio de Rentas Internas, el propio director Briones, él fue el que dijo que cuando se utiliza, por ejemplo, algún tipo de estrategia fiscal para pagar el impuesto utilizando beneficios, se está haciendo una elusión tributaria. Eso es algo incorrecto, porque ahí lo que se está haciendo, ahora poniéndome del lado del contribuyente, es aprovechar todas las ventajas fiscales que existen en la norma. No diciendo no voy a pagar el impuesto o voy a tratar de salir por algún lado, eludir de alguna forma incorrecta, analizando o utilizando la norma de una forma incorrecta, una forma no la que es, no la que es. Eso no se está haciendo. Lo que se está haciendo es tratar de utilizar todas las ventajas fiscales que tienen las normas tributarias. Entonces, viendo desde el punto de vista del contribuyente, ¿por qué entonces la administración tributaria está persiguiendo a los que sí pagan impuestos cuando quieren utilizar algún tipo de ventaja fiscal que se dé en el Ecuador o que se dé en el exterior? Pagando el impuesto sobre la justa medida legal, pero aprovechando todas estas ventajas fiscales que pueden ser en el Ecuador como pueden ser en el exterior, sincerando el patrimonio, presentando todas las cifras que se tengan que presentar, pero utilizando aquella ventaja fiscal. Entonces, ¿por qué ahí frena a los contribuyentes, a los que siempre han pagado el impuesto, para poder utilizar cualquier tipo de planificación tributaria, diciendo que es planificación tributaria agresiva, diciendo que se está evadiendo el impuesto, diciendo que se está eludiendo el impuesto, diciendo que se utilizan paraísos fiscales, etcétera, cosas, cuando la realidad es diferente? Ahí, poniéndonos del lado del contribuyente, hay que utilizar todas las ventajas fiscales que podamos obtener. Este es el momento exacto para poder hacer la planificación tributaria del ejercicio fiscal 2023. Ahora, diciembre y en enero, comenzar a planificar cuáles son las ventajas fiscales que yo pudiera utilizar para generarme algún tipo de ahorro tributario. ¿Y por qué? Porque ese ahorro que me estoy haciendo desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del flujo de efectivo, lo voy a utilizar en la propia empresa. Voy a generar inversión en la propia empresa. Esto es un círculo que no va a parar. Porque invierto en empresas, ahorro beneficios fiscales. Ahorro, invierto en empresas, beneficios fiscales. Ahorro, invierto. Es una rueda que no termina. Pero no lo podemos hacer si la administración tributaria está estableciendo a todos quienes queremos obtener, hacer una buena planificación fiscal,
como una forma elusiva y no es la correcta. Ahora me pongo del lado de la administración tributaria, todos los cruces de información que está haciendo el PCR tributario, el reboot o toda la información que ha obtenido de esas 70.000 cuentas del exterior y que comience a hacer los requerimientos de información, eso es correcto. Porque de esta manera, pues obviamente, al sentirse aquel contribuyente que sí está eludiendo, que sí está evadiendo, que sí está defraudando el fisco, se sienta que alguien lo está presionando. ¿Y por qué? Yo recuerdo hace más de 12 años atrás, tal vez casi 15, cuando vino la primera reforma tributaria, que fue la ley de equidad tributaria en el año 2007, imagínense, impulsada aquella vez por la economista Elsa de Mena. Ella fue la que hizo este cambio en el servicio de rentas internas, esta revolución tributaria, si se quiere, donde comenzó a ejercer presión con los distintos anexos, distinta información, los cruces de información y comenzó obviamente a recaudar más impuestos. Aquella vez me hicieron a mí una pregunta. Me dijeron, ¿tú qué piensas de Elsa de Mena? Mi respuesta es la misma que mantengo hasta el día de hoy. Cuando hay un director de rentas que es estricto, obviamente nosotros tenemos mayor oportunidad de poder ayudar al contribuyente en nuestra asesoría tributaria. Pero tiene que ser de la forma justa, nunca pasando por encima de la Constitución, de todo, del artículo 300 de la Constitución, donde está el régimen tributario y cómo debería aplicarse. Entonces tenemos un director de rentas que está comenzando en este momento ya con sus PCR tributarios, como él decía, como el PCR del COVID, que vamos a llegar hasta casi el cerebro para poder extraer todos los impuestos que podamos. En cierta medida, eso no es malo, porque está ejerciendo los controles que debieron haber hecho y va a ser más pequeña la brecha de los evasores. Lo malo en eso es que paguemos justos por pecadores. Por eso, si usted necesita una buena planificación fiscal y estar preparados ante estos famosos PCR, ante los 70.000 cuentas, ante el famoso reboot, nosotros siempre vamos a estar a las órdenes para ayudarlo a estar enmarcado dentro de la ley y pagar los impuestos que sean debidos.